Tribuna al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de integración multigeneracional. En uso de la voz, el senador Monreal Ávila. Gracias, senador presidente. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A partir del documento al que me he referido, podemos notar que las diferentes regiones del mundo plantearon por primera vez que los derechos humanos deben protegerse por ser inherentes al ser, aunado a que la libertad, la justicia y la paz fungen como base para el reconocimiento de la dignidad humana. Cabe recordar que los derechos humanos, entre sus características fundamentales, tienen la de ser imprescriptibles, lo cual se refiere a que los derechos de las personas le asiste durante toda su vida sin que exista caducidad por ningún motivo. Es decir, por el mero hecho de ser persona, se puede disfrutar plenamente de los derechos humanos en los distintos periodos o etapas del ciclo de vida, incluido evidentemente la etapa de adulto mayor. La preocupación a nivel internacional por proteger a las personas adultas mayores se ha basado principalmente en erradicar problemáticas como la discriminación por motivo de edad. Dentro de las medidas más importantes adoptadas por las Naciones Unidas están el Plan Nacional de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento de 1982, los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad en 1911, la Proclamación sobre el Envejecimiento en 1992 y la Declaración Política de Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento del 2002. La voluntad internacional ha conformado una agenda de trabajo en aras de mejorar la calidad de vida, así como el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Sin embargo, indudablemente queda mucho por hacer, más aún tomando en consideración que el envejecimiento demográfico es un fenómeno poblacional en crecimiento. Ahora bien, adentrándose en nuestro marco nacional, es importante reiterar que de acuerdo con la Constitución Federal, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en su texto y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Asimismo, enuncia que está prohibida toda discriminación, incluida la motivada por la edad, pues atenta contra la dignidad humana y anula, menosprecia los derechos y libertades de las personas. El camino hacia la protección de los adultos mayores ha sido un proceso gradual y a su vez necesario para permitir que tengan acceso y ejercicio pleno de sus derechos. Derivado de tal proceso, recordemos que en el 2002 se publica la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la que tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores todos aquellos relacionados con la integridad, dignidad y preferencia, certeza jurídica, salud, alimentación y familia, educación y trabajo, asistencia social, participación, denuncia popular y acceso a los servicios. La ley en comento refiere que las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Los diferentes títulos que componen la ley
hacen referencia a la Política Nacional de las Personas Adultas Mayores, a la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a los programas y las obligaciones de las instituciones públicas, así como la responsabilidad y sanciones. Para efectos de la presente iniciativa, es importante adentrarse en los principios rectores para la observancia y aplicación de la ley, los que se encuentran establecidos en el artículo 4 y son autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente. Los principios enunciados son base para materializar las disposiciones contenidas en la ley. Como tales, sirve para dar estructura y cauce a la política pública estratégica dirigida a este sector. Si bien los 5 principios engloban los aspectos más importantes que deben atenderse para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, considero indispensable la adición de un 6º principio, el que podría incentivar la erradicación gradual de la discriminación por razón de edad en pro de incluir en cualquier espacio y actividad a las personas adultas mayores, así como su integración social, participación y convivencia con todos los grupos. La propuesta encuentra su fundamento en la necesidad de respetar el derecho que tienen todas las personas adultas mayores a integrarse en cualquier grupo o actividad. La exclusión ha sido uno de los factores que más aquejan a este sector, ya sea desde el ámbito laboral, ya sea en los espacios de salud o en el de beneficio y servicios, o hasta en el político, en el financiero y peor aún en el espacio social. Cualquier tipo de exclusión representa un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, lo que a su vez dificulta una gran medida a su efectiva integración social. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la discriminación por envejecimiento es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y por tanto aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de la sociedad y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales, normativas y la representación mediática. Actualmente resulta inaceptable que la discriminación impere y violente los derechos de las personas, sobre todo cuando tal acción llega a menoscabar la dignidad del adulto mayor. Es válido hacer hincapié en que cualquier tipo de discriminación puede constituir una forma de maltrato, lo que a su vez es un acto violatorio del derecho de igualdad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, apunta que frecuentemente las personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, que en conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia. Esto las convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, lo que en última instancia restringe su acceso a derechos que son y deben de ser gozados por todas las personas en un Estado democrático. No es posible ignorar que el país está atravesando gradualmente por un proceso de envejecimiento poblacional, lo que hace necesario que en la misma medida se fortalezcan las acciones que garanticen una vida digna a este sector. De acuerdo con las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población, en el 2017 se calculó que residen en el país
12.973.411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% son mujeres, 46.1% son hombres. Entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2%. Para el 2017, dicho porcentaje se incrementó en un 10.5%. Ante el fenómeno demográfico al que se ha hecho referencia, resulta oportuno apostar por medidas que fortalezcan el marco protector de las personas adultas mayores. Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa, con proyecto de decreto, se busca adicionar una sexta fracción al artículo 4 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de sumar a los 5 principios ya existentes uno más, el denominado integración multigeneracional. A diferencia de los otros principios, el propuesto se refiere específicamente a la integración, participación y convivencia en cualquier espacio de los adultos mayores con otras generaciones o grupos pertenecientes a otras edades. El principio instituye que de ninguna manera se aísle o segregue a las personas adultas mayores en espacios reservados o se les excluya de actividades sociales, pues por el contrario debe propiciarse su participación, integración, inclusión plena y efectiva a la sociedad, así como la sana convivencia con todos los grupos etarios. La propuesta se basa en el proyecto de Declaración de los Derechos de Adulto Mayor presentada ante el Parlamento Latinoamericano en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, segunda.